Aquí en Sapiens, ya de forma oficial, a Artur Oms. ¿Cómo estás, amigo mío? Pues muy bien, aquí como siempre, muy contento de poder estar en tu programa. Nuestro programa, no te olvides. Nuestro programa. Gracias. El tema de hoy tiene mucha mecha. ¿Por qué? Porque nos hace hablar de lo acaecido en agosto y aquí con Artur vamos a hacer un repaso tremendo sobre la posibilidad de que haya habido pues algún tipo de manipulación del clima desde tiempos remotos. Y es que este verano, el mes de agosto, la empresa Volkswagen, con sede en el municipio poblano de Cautalcingo, en México concretamente, nos centramos, suspendió de manera parcial el uso y atención al dato que vamos a aportar, y agradezco a los colaboradores que habéis participado en esta investigación, suspendió de manera oficial el uso de cañones antigranizo automático, que causaron protestas de los campesinos, de los agricultores, por el supuesto daño a sus cultivos. Es decir, que una multinacional de la automoción utilizaba para que, si dado el caso, granizara, no se, podríamos decir, estropeara la chapa de los centenares de coches que había en el exterior de la fábrica, utilizaba un cañón antigranizo. Estamos hablando de un arma geoclimática. Arthur. Y casi que podíamos empezar poniendo un breve fragmento de cómo el cine siempre se avanza a la realidad, o quizás ya va por detrás. Escuchemos. Gracias a este sistema de satélites, los desastres naturales son cosa del pasado. Podemos controlar el tiempo. Señor presidente, uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán. ¿Y qué es lo que propone? Desactivar todos los satélites. No hace falta que le recuerde cuánta gente muere a causa de los desastres climáticos. Que no haya más incidentes. No tengo acceso. Un satélite da error, esas cosas pasan. Un satélite no, todos. No ha sido un fallo. Fue intencionado. Arthur, no fue un fallo, fue intencionado. ¿Estamos utilizando de forma intencionada armas geoclimáticas? Bueno, la manipulación del clima no es algo para nada nuevo. Tendríamos que retroceder muchísimo para ver que, bueno, toda esta cuestión ya ha sido objeto de la persecución por parte del hombre del hecho de poder controlar el tiempo, ¿no? Y el tiempo, de hecho, o el clima, ha jugado muy malas pasadas en diversas ocasiones. Podríamos también, por ejemplo, apuntar a qué hubiera pasado si en 1588 una tormenta no hubiera destrozado la Armada Invisible. Es decir, si un ejército o un país tiene el poder de controlar los elementos y lanzarlos, como en este caso en 1588, contra una armada en el mar y llevarla al fondo del mismo, esto es llanamente, o significa llanamente, que el poder controlar la climatología supondría una gran ventaja para todas estas cuestiones, ¿no? Para el campo de la guerra. ¿Qué decir, por ejemplo, del invierno ruso y su papel en la derrota de Napoleón? Evidentemente, en esa época aún se carecía de toda esta cuestión de poder controlar el tiempo, o quizá no. Recordemos, por ejemplo, algo aún mucho más antiguo. El gran diluvio o diluvio universal que recoge la Biblia. Pero es que no tan solo lo recoge la Biblia, lo recoge algo más antiguo que la Biblia. Lo recogen los antiguos grabados de la tribu Hopi. Y nada más y nada menos que en la otra parte del mundo. También este diluvio está recogido por la cultura babilonia, incluso la mitología griega y romana, que sufrió la ira o la cólera de los dioses en forma de un diluvio. También en muchas otras culturas existe un punto en común, que es una especie de arca, arcón o barco, en el que presuntamente se
embarcan una serie de animales y personas para que puedan sobrevivir a toda esta cuestión. Claro está que hay mucha fenomenología que de alguna forma se ha usado de forma errónea, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber encontrado fósiles a alturas considerables como los 6.000 o los 7.000 o incluso los 8.000 metros en cordilleras como la chilena o la cordillera del Himalaya. Esto es básicamente o se produce porque antes había un mar. Este mar se secó y al chocar las placas tectónicas y formar estas cordilleras, aquellos fósiles que estaban a altura del mar, pues evidentemente subieron al mismo tiempo que se formaron estas cordilleras, ¿no? De ahí el hecho de que encontremos estos fósiles a tan tremenda altura. Pero claro, hay eventos de la historia que son cuanto menos muy, perturbadores. La Biblia también recoge la destrucción con fuego de dos ciudades, de Sodoma y Gomorra. Y atención lo que dijo el director de la NASA, John S. Lewis, en unas declaraciones. Cuéntanos. Dijo literalmente que Sodoma y Gomorra habían sido destruidos por un bombardeo cósmico. Es decir, una climatología ya no producida por un evento propio de la Tierra, sino por un evento que venía de fuera de la Tierra. Claro, este evento está recogido en la Biblia, ¿no? Evidentemente. No deberíamos confundir esta cuestión con, por ejemplo, la destrucción de Pompeya. Pompeya fue destruida por la erupción de su volcán, ¿no? Evidentemente quedó todo cubierto por cenizas volcánicas y nada tiene que ver esto con una lluvia cósmica. Son dos eventos muy diferenciados. Pero curiosamente, la Biblia recoge que en aquella época estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, se habían convertido en el polo o en el centro de toda la depravación, la lujuria, de toda la mezquindad propia de aquella época. Delincuencia Y todas las abominaciones habidas y por haber, ¿no? Y curiosamente cae esa tormenta en ese punto, ¿no? Ya, Claro. ya lo dice el Génesis, Artur. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé. Su mujer miró hacia atrás y se volvió poste de sal. Dirigió la vista en dirección de Somodra y Gomorra, y de toda la región de la redonda miró, y he aquí que subía una humareda de la tierra, cual la de una fogata. Y claro, esto se ha encontrado isótopos radioactivos en lo que se sospecha que había en estas ciudades. Si miramos un mapa satelital de la península Sinaí, hay como una delimitación muy extraña, como si hubiera habido en una parte como una devastación en tiempos antiguos. Esto está ahí. Bueno, y continúa hoy en día, ¿no? Podríamos hablar de que estas líneas de separación prácticamente te diría que son el río Tigris y Éufrates, ¿no? Toda esta zona que está muy marcada por siempre contiendas, guerras, devastaciones y toda una serie de desgracias que parece que han continuado cebándose durante todo el transcurso de la historia y hasta los días de hoy, hasta nuestros días de hoy, continúa esa especie de sombra negra que cubre todo ese territorio. Y es que en la antigüedad, Ferran, no solo la Biblia recoge toda esta cuestión, ¿no? La climatología adversa para castigar naciones
etcétera, etcétera, etcétera. O para incluso, pues como todos conocemos el relato de Noé, y que insisto en esta cuestión, y miremos porque estos relatos ya se recogen en incluso escritos más antiguos que los de la propia Biblia, ¿no? ¿Tú quieres decir, Artur? Déjame preguntar, y es una pregunta que hago extensible a todas las personas que nos escuchen. En el tema del diluvio que acabas de mencionar, es muy extraño que alguien dé unas instrucciones a un señor Noé de construir un arca de supervivencia con el máximo de especies, porque habrá una devastación acuífera a nivel global, si más no a nivel local. ¿Es que alguien tenía una información privilegiada, digámoslo así? ¿Es que alguien iba a inducir un diluvio de forma artificial? Una geotormenta que no por lo que llovió, sino por lo que subió el nivel del mar. Estamos hablando de desplazamientos de aguas de océanos. Fíjate que esta información a Noé se la traslada Dios directamente, o sea, es la máxima autoridad, es decir, de alguna forma Yahvé, como reprimenda, como castigo, él decide devastar toda la humanidad para, de alguna forma, que el hombre se pueda redimir y volver a refundar de alguna manera la sociedad, ¿no? Esto también pasa muy curiosamente en la creación de los 4 mundos de los indios Hopi. Claro, y son grabados mucho más antiguos que los de la Biblia, insisto, ¿no? Hay nexos muy comunes en todas las culturas que apuntan a un diluvio, y de hecho, hay pruebas reales y físicas conforme este diluvio ha existido. Pero bueno, Ferran, lo que nos ocupa hoy es hablar de el ansia del hombre por querer, de alguna forma, manipular el clima. Y han sido varias y muy variopintas, ¿no? Por ejemplo, los indios con sus danzas tribales que llegaban a invocar a la lluvia, y curiosamente muchas veces lo llegaron a conseguir. Claro, brujas que también vendían, como no, el viento, y lo vendían en una especie de bolsas o cajas de madera. ¿Os imagináis una bruja que os estuviera vendiendo el viento? En España, porque no hay que ir demasiado lejos, se oraba literalmente a San Pedro para que lloviera. Y, cómo no, aparecen los primeros aparatos que intentan controlar el clima de una forma pasiva, y evidentemente con algo muy común hoy en día, con los pararrayos. Claro, el hombre siempre ha intentado controlar el clima para 2 cuestiones. La primera y principal es para que no malmetiera sus cosechas, o para que le pudiera llegar incluso a regar las mismas, tal y como decíamos antes. Y la segunda y más reciente, para fines bélicos. Y esta es la que más nos inquieta, porque estamos viendo que últimamente se suceden casi de forma continuada y encadenada, y uno tras otro, tifones, huracanes y terremotos muy misteriosos con epicentros en lugares que son absolutamente clave. Entonces, ya hemos pasado de los albores del intento del control de la climatología y los elementos terráqueos a, podríamos decir, una tecnología que permite de alguna forma controlar parte del tiempo. Y esto lo saben muy bien los países, porque hay una práctica que es muy común, sobre todo en Estados Unidos, China, India y Rusia. Fíjate qué curioso, casi que te diría que las potencias mundiales, ¿no? Que consiste en la siembra de nubes.
¿Y esto para qué es? Pues sencillamente para que aquellas zonas que son más desérticas y tienen menos precipitaciones acuosas, pues toda esta cuestión pueda acelerar la condensación en las nubes. Y esto se hace mediante básicamente 2 técnicas. La primera sería inyectar hielo seco y la segunda sería inyectar cloruro de plata. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace mediante esos extraños aviones que vemos que nos fumigan, literalmente. Nos están fumigando. Y la siguiente pregunta, y natural, que viene rodada respecto a esto es: ¿y esto es sano para el ser humano? El hecho de que nos estén dejando ir sobre nuestras cabezas yoduro de plata es sano para nosotros, para nuestra salud. Evidentemente, con toda rotundidad, podemos afirmar que no. Estás hablando de los chemtrails, que curiosamente hubo una persona que hablaba mucho de esto y denunciaba y dejó de hacerlo de golpe y porrazo, como era Trinity a tierra. Trinity fue de las primeras a la época que empezó a hablar que sí, hay unos aviones que producto de la condensación, pues bueno, generan estas estelas que se disipan rápidamente, pero otros que van con unos enormes bidones conectados entre sí y que sale a través de un tubo un extraño líquido pulverizado. Esto está ahí. Está ahí, pero las autoridades, Ferran, por activa y por pasiva, continúan negándolo. Cuando hemos visto, tú dabas una noticia muy interesante, ¿no? La propia Volkswagen estaba manipulando la climatología, evidentemente en sitios muy puntuales para evitar que estas granizadas corrompieran la chapa de sus vehículos, de estos famosos grandes parques que vemos muchísimas veces, que justamente y curiosamente están muchas veces al lado de aeropuertos. Cuando uno va a aterrizar en un aeropuerto como el de Barcelona, por ejemplo, y uno se fija un poquito, verá que hay parkings enormes con miles de vehículos ahí aparcados. Pues lo mismo pasa un poquito en Alemania, ¿no? Y estaban usando esta tecnología para provocar que estos eventos naturales no dañen los vehículos. Cuando el granizo, pues evidentemente tiene una función, y es una función natural, porque la Tierra está diseñada por alguien muy inteligente, por una entidad que posee unos conocimientos que nosotros jamás, con la tecnología y sabiduría que tenemos hoy en día, llegaremos o podemos llegar a comprender, porque hay unos ciclos, hay unas estaciones, hay unos animales que no están aquí porque sí, cada animal cumple su función, ¿no? Y el hombre lo que quiere hacer es modificar los huracanes, producir lluvias monzónicas, y curiosamente en esta línea, Ferran, fíjate que en 1977 se firma un acuerdo en la ONU en la que los países se comprometen a no usar estas técnicas de modificación del clima con fines militares. Claro, cuando se firma un acuerdo de este tipo, todos sabemos lo que pasa, que automáticamente los países que han firmado este acuerdo se lo pasan por debajo del brazo, ¿eh? Por ejemplo, Estados Unidos también firmó el acuerdo, creo recordar, de Kioto, en el que se establecían los máximos para emitir una serie de desechos a la atmósfera. Estados Unidos se pasó este acuerdo por debajo de los brazos. Países como China ni tan solo lo firmaron, creo recordar, porque China está en unos niveles tan altos de emisiones de porquería a la atmósfera que hay momentos que incluso en las grandes ciudades no se ve absolutamente nada por esa niebla de contaminación. Y esto cualquiera de nuestros oyentes puede buscar fotografías de internet que son de prensa local china
y verá que a uno se le ponen los pelos de punta. Recuerdo, Artur, el año pasado salían muchos rotativos, concretamente, por ejemplo, en el rotativo El Mundo, que hablaba del gobierno chino, que invertiría 155 millones de euros para la construcción de 4 aviones para controlar el clima, es decir, para limpiar el aire, como bien dices, tan contaminado que tienen algunas ciudades chinas, ¿no? Y para arreglarlo, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma desembolsaría una cifra espectacular, ¿no? 1.150 millones de yuanes, que son unos 155 millones de euros, para crear, pues bueno, un sistema de cohetes, dispositivos de control, etcétera, etcétera, a fin, y queda así entre comillas, de sembrar nubes los cielos de China, para que, pues bueno, haya una nueva meteorología artificial derivada de esta contaminación, ¿no? Pero claro, pues esto puedes usarlo como arma geoclimática, ¿verdad, Artur? Claro, claro, y no solo como arma geoclimática, sino e incluso también, yo me atrevería a decir algo que es un poco bestia quizá, pero para controlar la población mundial. Porque, hombre, si así de paso te cargas unos cuantos, pues no pasa nada tampoco, ¿no? De hecho, el hecho de utilizar estos aviones que nos fumigan, porque nos están fumigando con yoduro de plata, pero no solo yoduro de plata, sino otros componentes químicos de los cuales poca información o escasa o ninguna tenemos. Recordemos que en muchas partes del mundo se han recogido extraños filamentos que caían del cielo. Sí, como hilos. Exactamente, con una serie de componentes extrañísimos. O sea, nos están fumigando. Evidentemente podemos afirmar con rotundidad que nos están fumigando, ¿eh? Fíjate que además de que nos están fumigando, tienen máquinas para hacerlo. Claro, hemos hablado muchísimas veces del HAARP, ¿no? Un extraño campo sembrado en Alaska con miles de antenas. En 2014 anunciaron que iban a cerrar el HAARP porque no tenían financiación para mantenerlo, ya que costaba unos $6.000 diarios mantener dicha instalación, ¿no? Vaya ruina, ¿no? Bueno, vamos a ver. Algo no cuadra Vamos aquí. a indagar un poquito más, ¿no? Porque, claro, Bueno, tendríamos que explicar qué es HAARP, exactamente, ¿no? bueno, el HAARP es lo que decíamos antes, Sí, ¿no? un bombardeo de ondas eléctricas para aumentar la densidad del plasma de la ionosfera. Que Sí. esto ya Tesla desarrolló el rayo de la muerte. Y fíjate que ahí acabas de dar un dato, ¿eh? Has dado un dato. Estas ondas a veces son visibles. Ahondaremos un poquito más en esta cuestión, ¿eh? Luego, son visibles. ¿Cómo? ¿Tú sabes qué se ve antes de un terremoto o qué se ha visto antes de un terremoto, Ferran, en muchas ocasiones? Unas extrañas luces en el cielo. Sí, esto sucedió, por ejemplo, uno de los grandes y devastadores en Haití. Lugareños de Haití vieron luces en el cielo. En el terremoto de México, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, recuperamos un poco lo del Antes ARPA. del tsunami de Japón también había algo ahí arriba. Ahí estamos. Entonces, estas ondas que lanza el HAARP en un momento dado pueden llegar a ser visibles, ¿no? Claro, lo cierran en 2014 con la excusa de que no había financiación posible, ¿no? Pues vamos, ahora resulta ser que han pasado a tener unos buenos mentores como el DARPA, que básicamente el DARPA es una agencia americana que no penséis que es una ONG que se dedica a investigar cuestiones para mejorar nuestra calidad de vida aquí en la Tierra. No. El DARPA es una agencia americana que se dedica a estudiar toda aquella tecnología para desarrollar armas
nuevas, armas militares, armas bélicas, armas para matar, armas para destruir. Claro, hombre, el HARP puede lanzar estas ondas con una capacidad que puede ser muy variable. Puede llegar casi, o bueno, según las informaciones recientes que tenemos, puede alcanzar más de 1000 kilómetros de distancia. Si tenemos en cuenta que más o menos nuestra estratosfera, digamos que tiene unos 70 kilómetros de anchura, os imaginar dónde puede llegar toda esta cuestión. Claro, podrían llegar a producir incluso climatología adversa que viniera desde el espacio. Y todas estas ondas que están lanzando, evidentemente son ondas que en algún momento dado pueden ser visibles, porque evidentemente generan estas frecuencias que al ojo humano pueden llegar a ser visibles. Artur, me viene a la cabeza, y permíteme el inciso, de si puede tener alguna cierta relación que se haya disparado el caso de personas que tienen pues tinitos o acúfenos, que es una zona del oído interno muy concreta que genera un zumbido debido a toda esta, podríamos decir, actividad electromagnética. No lo sé. Me viene a la cabeza cuando William Cohen, secretario de Defensa de Estados Unidos, a finales de la década de los años 90, dijo algo así: existe un tipo de terrorismo por medio del cual se puede alterar el clima y ocasionar terremotos, erupciones de volcanes y otros derivados, ¿no? Y decía que era por el uso de olas electromagnéticas. Tenemos que decir ondas electromagnéticas. Y añadía, hay muchas mentes ingeniosas que pueden ocasionar caos en muchas naciones. Es algo real, decía William Cohen. Es algo real y por esta razón debemos intensificar nuestros propios esfuerzos. Estamos hablando del secretario de Defensa de Estados Unidos. Vamos a entregar a los oyentes más datos, porque si con el HARP no tenían suficiente, resulta que los americanos desarrollan el SBX-1. SBX1, si tecleáis estas tres palabras y separáis después de la X, le ponéis un guión, SBX-1, veréis que es como una especie de plataforma petrolífera que además se puede desplazar sin ningún tipo de problema por todo el océano. O sea, ya no tienen suficiente con el HARP, sino que además equipan a este engendro con un calentador ionosférico, que es lo mismo que hace el HARP. Un calentador ionosférico puede manipular la climatología, es decir, es capaz de cambiar o de calentar esta atmósfera. Pero si ya no tienen suficiente con esto, equipan un Boeing 747 con un láser que es capaz de incidir en los ríos de vapor troposféricos y crear, por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez, inundaciones devastadoras en muchísimos lugares. Y este láser se conoce como el Airborne. Si buscáis las fotografías, ponen los pelos de punta. Es como que en el morro del avión llevase un láser enorme, un láser químico de oxígeno de yodo que se llama COIL. Esto es el equipamiento terrorífico del cual dispone el Airborne, que es un Boeing 747 combinado con su hermano mayor, el HARP, y su hermano pululante, que es el SBX-1, y que va pululando en algún lugar del océano. ¿Podrían el SBX-1 y el HARP y el Airborne láser ser una especie de rayo de la muerte combinado? Un rayo de la muerte que, por cierto, inventó Tesla y que muchos negaron. Tenemos que recordar a nuestros oyentes que los papeles que se devolvieron a la familia Tesla
no incluían para nada, y que la familia Tesla estuvo reclamando por muchísimos años, no incluían para nada la totalidad de los papeles que se incautaron a Nikola Tesla. Fijaros, vamos a dar más datos aún. Se dice que Nikola Tesla, y esto es probablemente una leyenda urbana, o no, porque lo recogió un periodista, luego daremos el nombre. Se dice que estaba trabajando en un oscilador que serviría para transferir energía. De hecho, este elemento, este acto en concreto, lo podemos situar muy concretamente en la línea del tiempo. Estos trabajos de investigación comenzaron por parte de Nikola Tesla en 1896 y durante 2 años Nikola Tesla estuvo trabajando sobre esta cuestión. Y lo hizo concretamente en el número 48 de Houston Street en Nueva York, donde él tenía su laboratorio. Allí él logró crear este oscilador, un oscilador que además él podía transportar tranquilamente en su chaqueta, porque luego hablaremos de una cuestión que él realizó y le comentó a un periodista, ¿no? Se ve que lo puso en marcha en su despacho y todo el edificio tembló, provocando por parte de los ocupantes del edificio llamadas a la policía y los bomberos. No contento con esto, Tesla dijo, bueno, vamos a dejar el experimento aquí porque igual aquí la gente nos acribilla. Alan L. Besson recogió, un periodista, un reportaje, una entrevista que le hizo a Tesla, en el cual el propio Tesla le dijo que él se desplazó a un edificio que estaba en construcción en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, un edificio en Wall Street, en el cual de momento era única exclusivamente una carcasa de acero, una enorme carcasa de acero. Tesla colocó su vibrador, su aparato, que él, recordamos que era muy pequeño, lo podía llevar tranquilamente en su gabardina, lo colocó al lado de la estructura del edificio. Lo activó y al cabo de 10 minutos todos los trabajadores de ese edificio estaban abajo porque pensaban que se venía abajo. Si Tesla, él dijo que Tesla, si hubiera mantenido ese aparato 10 minutos más, todo se hubiera venido abajo. Imaginaros un pequeño aparato que cabe en una gabardina, que es totalmente transportable, magnificado a unas dimensiones enormes. Y es que, Ferran, no quiero pensar mal, pero el terremoto del sudeste asiático, ese que dejó más de 275.000 muertos y del cual se nos intentó desviar a toda la opinión pública su punto de inicio, su punto de su epicentro, se parece mucho a un experimento con este mismo aparato que hizo Tesla, pero de dimensiones gigantescas. Porque el efecto es prácticamente como el de una bomba nuclear, pero sin emitir radiación. Alguien experimentó, porque además fíjate que el epicentro es como que si hubiera estado calculado exactamente para que produciera esa devastación. Y fíjate, Ferran, que hay un punto que es un nexo, es un riachuelo que confluye, son todos riachuelos que confluyen a un gran río en todas estas cuestiones, porque desgraciadamente toda esta cuestión, estos experimentos siempre azotan a países o zonas muy pobres. Fíjate que no azotan a zonas ricas, azotan siempre a zonas pobres, donde la devastación y los números de muertos son excepcionales, o zonas que molesten, como quizá Japón. Por ejemplo, Artur, ¿qué opinas sobre el terrible terremoto que sufrió Haití, que es una isla, tiene 2 países, la República Dominicana y Haití, y resulta que solo Haití, hasta el límite de la frontera, en la República Dominicana no se mueve prácticamente ni un árbol, ni una palmera, y el otro queda devastado. ¿Pudo haber un experimento selectivo? Y, por ejemplo, cuando hablabas del primer tsunami de Indonesia, hace ya unos años devastador, terrible,
Es curioso que el Centro de Control de Alertas Tempranas de Tsunamis, aquel día les dieron fiesta a todo el personal. Curioso también. Hay datos extraños que nos hacen pensar en la ecuación inversa para encontrar la respuesta correcta. Y ahí ya nos entendemos, ¿verdad? Evidentemente, mira, Ferran, yo creo que hay cuestiones que sí que se producen por temas naturales, pero todo este seguido de terremotos, tsunamis, etcétera, y todas estas apariciones, además de que se han podido grabar de extrañas luces, como en el terremoto de México, o extraños globos de luz en Fukushima, que algunos científicos nos quieren hacer creer que son de, bueno, no sabemos exactamente el qué, pero en 2009 el terremoto de L'Aquila en Italia, donde se ven y se aprecian tranquilamente en el cielo unas especies de llamas de luz, además con unas formas rarísimas. En 2007 en Pisco, Perú, las cámaras registran esos mismos rayos de luz que se ven también en L'Aquila. Es unas especies como si fueran unas ondas de luz lanzadas. Es algo realmente que no parece natural, que parece algo que proviniera de la mano del ser humano. ¿Están experimentando con nosotros? Recordemos también, Ferran, que hay una isla, en Italia hay una zona donde curiosamente cada X tiempo, como si fuera que a alguien se le va la mano con los experimentos, se generan extraños incendios por unas rarísimas ondas electromagnéticas, como que se queman los electrodomésticos y se queman las instalaciones eléctricas. Y hace pocos años, se volvieron a repetir estos episodios que son extrañísimos. Siempre ha habido sobre la mesa, Artur, lo que sucedió a principios del siglo XX en la remota región de Siberia de Tunguska, ¿no? Allí también los lugareños dijeron que vieron como unas luces en el cielo y resulta que algún evento extrañísimo tumbó millones de árboles, la onda expansiva azotó buena parte del planeta y a día de hoy no se han encontrado ni restos de un meteorito, ni restos de una nave. ¿Es que acaso se utilizó a través de la ionosfera? Y no sé, es imaginación al poder, pero el experimento de Tesla, de onda emitida, onda reflejada, y sacudió aquella zona de forma experimental. Podría ser, Ferran, porque mira, fíjate que ya no hablamos de cosas experimentales. En Vietnam se prolongaron las lluvias monzónicas de forma artificial para dificultar que las tropas vietnamitas avanzaran. Y esto tiene un nombre, se llamó el Proyecto Popeye. La CIA, el 19 de enero de 2011, preguntó a Alan Robock, que es un profesor de ciencia sobre el clima de la Universidad de Rutgers, sobre si sería posible detectar que algún país estuviera incidiendo o manipulando el clima en los Estados Unidos. Y si la CIA le hace esta pregunta a este señor, es porque ellos no quieren saber si realmente alguien está manipulando el tiempo en los Estados Unidos. Ellos quieren saber si alguien va a detectar que ellos están manipulando el tiempo en otros países. Hay algunos círculos de las cosechas que a mí me recuerdan mucho como si alguien desde otros mundos nos dijeran: mira qué se está sucediendo. Porque parece como una expresión artística, pero muy clara, de lo que podían bien ser ondas electromagnéticas impactando en una parte u otra del planeta. Como cuando hablabas al principio del programa, y estamos justos de tiempo, cachis la mar, como me corro el tiempo, de lo que se cargó la atmósfera de Marte, y fue un rayo cósmico, y dudo que fuera de forma natural, porque sobre la superficie de Marte hay un impacto descomunal de algo que vino del espacio abierto, que bien podría ser un cañón cósmico, que desintegró la atmósfera de aquel planeta. El ser humano, Ferran, está jugando a ser Dios, a ser creador, dador de vida, dador de muerte. Y estamos entrando en terrenos extremadamente pantanosos y peligrosos que nos podrían llegar, en menos de lo que nos pensamos, a una autodestrucción. Y eso sin dejar de hablar, que algún día podríamos hablar del CERN
también yo creo que esto es algo extremadamente peligroso y que podría incluso desestabilizar la Tierra. Y fíjate que el cambio climático ya se ha demostrado que ha incluso, digamos, ha desplazado todo lo que es el eje de la órbita terrestre y está provocando unos daños que son realmente irreversibles. Y este cambio climático ya no solo es por la contaminación, sino también por los experimentos que están realizando nuestros gobiernos en la ionosfera, en la estratosfera y en nuestra atmósfera. Tendremos que seguir tratando este tema de qué está sucediendo con los hielos y su fusión y el cambio del centro de rotación del planeta. Artur, como siempre, un excelente trabajo de investigación el tuyo. Muchísimas gracias. A vosotros y muy buena semana. Y lo aquí comentado, lo más importante de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós, buenos días. Sapiens, el programa de la neodivulgació informativa.